La lombricultura es una biotecnología que tiene por objeto transformar los residuos biodegradables en vermicompost o abono orgánico de lombriz. Para realizar este proceso se utiliza la lombriz roja, de manera que lo natural vuelve a la naturaleza, trayendo consigo mejora en la estructura de los suelos y aumentando la capacidad de producción agrícola. Hoy en Agrotendencia veremos cómo esta biotecnología, que ha sido desarrollada a gran escala en países como Brasil, Argentina y Australia, se está utilizando en nuestro país de manera artesanal y en algunos casos se está industrializando. En el siglo XIX, Charles Darwin explicó científicamente cuál era el papel de las lombrices en el ecosistema y demostró en su último libro cómo éstas hacían pasar la mayor parte de la capa arable por sus intestinos. La lombricultura se empezó a practicar intensivamente a partir de los años 50 y la especie que se utiliza ha sido mejorada genéticamente para, entre otras cosas, adaptarse al cautiverio. La lombriz roja es un invertebrado perteneciente al grupo de los anélidos o gusanos segmentados, que pueden vivir en el mar, en aguas dulces o en la tierra húmeda. Estos anélidos miden de 6 a 8 centímetros y pueden vivir hasta 18 meses en condiciones básicas de subsistencia, alcanzando su madurez sexual a los 3 meses de edad. Por su condición de hermafrodita incompleta, no está en condiciones de autofecundarse, por lo que para su reproducción es necesario que se acoplen 2 lombrices. La morfología de la lombriz, la morfología interna, es la más interesante, porque la lombriz, aparte de tener una boca que no tiene dientes, tiene un tracto digestivo que empieza por un buche, una molleja, unos intestinos que se desplazan a lo largo de todo el cuerpo de la lombriz y 4 corazones. Esa morfología interna es la que nos permite a nosotros que cuando la lombriz pasa, el sustrato que se come va totalmente purificado y desglosado hasta convertirse en un humus que tiene todas las propiedades físico-químicas. Aparte de eso, la lombriz tiene en su sistema sexual tanto el aparato masculino como el aparato femenino. Esto hace que la lombriz sea hermafrodita y que un par de lombrices se puedan multiplicar en un año hasta reproducir hasta 5.000 individuos. Ellas avanzan excavando el sustrato a medida que comen, transformando el alimento o materia prima en humus o abono fértil a través de sus deyecciones. Esta lombriz tiene la ventaja de no contraer enfermedades, no se come las raíces de las plantas y tiene capacidad de eliminar el mal olor en cualquier material orgánico putrefacto. Las lombrices deben criarse en cunas o canteros cubiertos, preferiblemente bajo techo. Una lombriz expuesta a los rayos del sol y a temperaturas extremas muere en pocos minutos. Las técnicas de construcción de canteros son muy variadas. Lo importante es que nosotros trabajemos con los materiales que tengamos en la zona. Te puedo hablar, por ejemplo, de canteros muy bien elaborados como los canteros de cemento y bloque, hasta canteros que pueden ir hasta sin paredes y con un bien cuidado puedes tener las lombrices. Depende de tus recursos iniciales. Si tienes recursos iniciales para establecer lombricultura, los puedes tener de bloque, pero si no tienes, igual también puedes tener lombricultura porque puedes tener canteros sin paredes, lo que se llaman cordones de material donde tú puedes contener la lombriz y la lombriz no se va a escapar porque mantiene y permite cautiverio y va a estar donde esté el alimento. No se escapa ni hacia el suelo ni hacia afuera. La temperatura ideal
Para un lombricultivo es de 20 a 30 grados centígrados. Sin embargo, en lugares cuyas temperaturas son mayores, se puede cultivar cubriendo los canteros con telas a media sombra y regándolos al menos 2 veces al día. Estos canteros deben tener una ligera inclinación para que el agua se disipe con facilidad. La materia prima más utilizada para alimentar las lombrices es el estiércol de diferentes animales. El más utilizado es el de vacuno, por su abundancia y por su riqueza en nutrientes. Pero también se pueden utilizar algunos desechos vegetales, como el vástago de cambur, la cachaza de caña y la pulpa de café. Antes de ser colocada en los canteros, esta materia prima se somete a un proceso de compostaje hasta obtener las condiciones de pH adecuadas y eliminar los microorganismos patógenos que puedan estar presentes en el sustrato. Esto se hace regando con agua y removiendo el material con regularidad hasta que su temperatura baje a 30 grados centígrados. Este proceso dura aproximadamente un mes. Una vez que se ha cubierto el cantero con una primera capa de sustrato, se realiza una prueba de supervivencia, que consiste en tomar un grupo de lombrices y colocarlas sobre el sustrato. Si estas excavan y se profundizan, es porque el sustrato está en buenas condiciones para la siembra. Los canteros deben revisarse todos los días para determinar la necesidad de alimento de las lombrices. Si el sustrato tiene un aspecto esponjoso y seco, quiere decir que necesitan más alimento. Este alimento se aplica cada 10 a 15 días dependiendo de la densidad poblacional y se aplica en capas que van de 10 a 15 centímetros dependiendo de la temperatura de la zona. Como todo proceso biológico, la lombricultura también tiene numerosos enemigos. Las hormigas, los sapos, los pájaros, los cerdos, hasta el propio hombre, pueden ser una amenaza para las lombrices. Estos enemigos se evitan con la revisión periódica de los canteros. Y en el caso de las hormigas se pueden controlar manteniendo la humedad por encima del 60%. Los enemigos de las lombrices en líneas generales pueden existir varios o no existir ninguno. Por ejemplo, un enemigo muy nombrado y muy famoso como es la hormiga. Cuando en un cantero hay muchas hormigas, esas hormigas están allí porque hay lombrices muertas. Las hormigas no mataron la lombriz, la hormiga se está alimentando de una lombriz que ya por problemas murió. Entonces esa hormiga nos está avisando que en ese cantero hay problemas. Una lombriz es capaz de consumir el 100% de su peso en un día y excretar el 60% en forma de humus. Este humus contiene todos los macroelementos y los microelementos necesarios para el crecimiento de las plantas y además tiene un contenido bacteriano que favorece la absorción de estos nutrientes por parte de las plantas. Una vez superado el periodo de producción del lombricompuesto, que oscila entre 3 y 4 meses, se procede a la extracción del humus sólido. Para ello se afloja todo el sustrato para que las lombrices se dirijan hacia el fondo del cantero y se empieza a recoger el abono procesado, empezando por las capas superiores, tratando de que contenga la menor cantidad de lombrices posible. Las lombrices que se extraen se siembran en nuevos canteros y si hay un exceso se pueden usar en la producción de huevos para alimentar peces y cerdos. El abono procesado pasa por un proceso de cernido a través de una malla de metal que elimina todo material que no sea abono. Luego se pesa y se coloca en los sacos en los cuales será comercializado. La recolección del humus líquido se efectúa durante todo el periodo de procesamiento.
Por la inclinación de los canteros, todo el agua de riego drena a través de unos orificios o mangueras que permiten su recolección. Desde el punto de vista físico, pues es un mejorador de la estructura del suelo. Se han hecho ensayos en los cuales, en suelos muy arcillosos, donde no hay una estructura adecuada, al incorporar el vermicompost, este suelo empieza a tener una estructura ya adecuada y puede ser apto para algunos cultivos. A medida que vamos incorporando, dependiendo de la cantidad de vermicompost que utilicemos, se pueden desagregar o descompactar. Entonces estaríamos mejorando la estructura física del suelo. En cuanto a lo químico, pues aporta ciertas cantidades de nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos, y pudiéramos hablar también de ciertas cantidades de hormonas. Hay muchos microorganismos que están allí en este proceso que al morir liberan sustancias que pueden ser precursoras para algunas hormonas que inducen el desarrollo de las plantas. El proceso del vermicompostaje no es solamente la acción de las lombrices, es una acción conjunta de lombrices y de microorganismos. Y estos microorganismos se encargan, muchos de ellos, de lo que son los procesos o los ciclos biogeoquímicos, es decir, los ciclos del nitrógeno, del fósforo, del potasio. El abono orgánico de lombrices se puede aplicar en cualquier dosis. Su química es tan equilibrada que incluso las semillas se pueden colocar directamente y van a germinar y crecer perfectamente. Este abono tiene muchas posibilidades de producción y comercialización en nuestro país, porque los productores día a día se dan cuenta de sus beneficios. Nosotros tenemos 3 cosechas al año de 3.000 sacos de 40 kilos, lo que quiere decir 120.000 kilos cada 4 meses. Y de líquido producimos 4.000 litros mensuales de extracto líquido de humus. Y bueno, vuelvo a reiterar que esta cantidad tal vez no es grande, pero es precisamente porque nosotros cuidamos muy bien de que el líquido vaya totalmente puro de lombriz, o sea que el sustrato donde se obtiene esté totalmente procesado y que tenga las características tanto organolépticas como fitopatológicas y físico-químicas necesarias para el desarrollo de los cultivos. El tejido de las lombrices posee un alto contenido de proteínas, con todos los aminoácidos esenciales que al transformarlo en harina se convierte en un buen alimento para aves, peces, otros animales domésticos e incluso para los humanos. Experiencias locales han demostrado que gallinas ponedoras que comen 3 lombrices diarias aumentan su producción de huevos. Los excrementos de la lombriz contienen 5 veces más nitrógeno y potasio, 7 veces más fósforo y 2 veces más calcio que el material orgánico que ingirieron. El vermicompost se puede aplicar sin ningún problema en cualquier rubro agrícola, ya sea hortícola, cereal, frutal o tubérculo. Por su alto contenido de materia orgánica, las plantas tienen un excelente crecimiento. Cultivos perennes como el café se ven altamente beneficiados por esta práctica. En el cultivo de pimentón, los productores esparcen el abono sólido mezclado con el abono químico a razón de 12 a 15 sacos por hectárea. Luego lo aporcan para que la planta absorba los nutrientes. Mientras que el humus líquido se aplica a razón de 1 litro por cada 100 litros de agua, aplicándolo por aspersión o por medio del riego en surcos. También se puede aplicar mezclado con agroquímicos. En el cultivo de cebolla se aplican tanto el humus líquido como el sólido disueltos en agua. Lo natural no se puede comparar con el químico. El químico fortalece mucho la siembra y es muy necesario también. Cualquier otro agroquímico de acuerdo a la siembra, ¿no? Pero recuerden que el químico es químico y la química pues a lo largo pues va deteriorando la tierra. Ese humo hasta la fecha se le están viendo muy buenos resultados y yo creo que es bueno seguirlo aplicando porque se alimenta la mata y se alimenta la tierra. Y alimentando la tierra, se alimenta la mata.
En cultivos de hoja, como la albahaca y la rúgula, se utiliza el abono sólido en los semilleros, aplicando aproximadamente 25 gramos por hoyo. Posteriormente se puede aplicar el humus líquido diluido. Yo utilizo el vermicompost de dos maneras. Una, siendo uno de los elementos de mi sustrato. Mezclo aserrín de coco conjuntamente con una proporción de vermicompost en polvo y ese es mi sustrato normal. Cada 8 cosechas de la planta se cambia la planta y se renueva el sustrato, no totalmente, sino solamente la pérdida que haya tenido la planta en su proceso de crecimiento y de evolución. ¿Por qué razón? Bueno, por la eliminación de los patógenos, que por supuesto, por consecuencia, yo no tengo que estar utilizando químicos, eso se ha reducido, yo te diría que un 90% desde que yo estoy usando el vermicompost. Por otro lado, la alimentación, yo tenía que utilizar, como te dije antes, con los cultivos intensivos necesitan que la planta tenga constantemente la alimentación por el goteo y yo tenía que usar productos importados sumamente costosos porque son hidrosolubles para que no se dañe la manguera. Ahora utilizando el vermicompost líquido, para mí eso me abarata enormemente el costo. Hace 2 años tuvimos una experiencia con el cultivo de melón. El cultivo de melón es un cultivo que es exigente en potasio. Ese potasio nosotros lo podíamos conseguir o teníamos diferentes fuentes de potasio, pero claro, hay la fuente mineral a través de todos los fertilizantes minerales, pero en este caso nosotros usamos vermicompost de diferentes estiércoles y se hizo unos ensayos con melón. Se hicieron otros ensayos con pimentón y con tomate y dio muy buenos resultados el uso de vermicompost específicamente por el aporte de potasio. Universidades e institutos de investigación agrícola han certificado que el abono de lombriz es uno de los mejores fertilizantes orgánicos para los agricultores. Sin embargo, hacen hincapié de que existen laboratorios para mantener un control efectivo de bacterias, hongos y nemátodos que le pudieran transmitir enfermedades a las plantas. La nueva tendencia agrícola está orientada hacia promover una fertilización orgánica, en algunos casos como forma única de fertilización y en otros donde los niveles de producción son más intensivos, promover su uso como complemento de los fertilizantes inorgánicos y de esta manera aportar los nutrientes necesarios para el desarrollo y balance de los cultivos. Nosotros actualmente tenemos 60 canteros de lombricultivo, los cuales producen 3.000 sacos cada 4 meses. En vista del crecimiento del mercado y de la aceptación de los agricultores y de lo que ellos han visto que les beneficia en sus cultivos, el mercado cada vez va aumentando y pensamos entonces hacer más unidades de producción. Pensamos adquirir unas máquinas en Brasil, hechas por mismos lombricultores, pero mucho más avanzados que aquí en Venezuela, en función de poder alcanzar pues, la demanda que va en crecimiento, ¿no? En función de las mejoras que han tenido los agricultores en sus cultivos. El uso de esta biotecnología mejora la textura y estructura de los suelos y, por supuesto, la calidad de los cultivos, pero también mejora la calidad de vida de los agricultores porque es un abono ecológico nada contaminado. Estoy seguro que muchos productores que hoy lo hacen de manera artesanal
Dentro de poco lo harán industrialmente, por supuesto, siguiendo los controles para su comercialización. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Agrotendencia.